A nombre del Colegio Mexicano de Ortopedia, les damos la cordial bienvenida al curso de conocimiento virtual. Esto es con el objetivo de, como va a ser virtual también este año en octubre, la verdad es que yo sé que muchos pues ya lo están manejando porque pues, son maestros, son profesores de alumnos internos, residentes, y ya manejan muchas cosas, pero siempre es importante escuchar al experto, y en este caso el ingeniero Rubén Laguna, pues es el experto, ¿no? Este curso ya lo tomé yo y la verdad sí me gustó mucho. Y, y yo creo que es más bien para afinar detalles de dudas y como acaba de comentar el ingeniero Rubén Laguna, esto va avanzando, esto va evolucionando y tenemos que evolucionar junto con esto, tanto como para el Congreso, para con nuestra vida personal. Entonces, pues no me queda más que darles la bienvenida y los dejo aquí con el experto ingeniero Rubén Laguna. Gracias, muy amable. Buen día a todos. Cualquier cosa que quieran comentar, abrimos los micrófonos e interrumpimos la, la explicación. Y antes de subir la presentación, es un planteamiento de este curso pensado en la nueva perspectiva. Tiene dos aristas. Estamos repitiendo la formación inicial de taller de pensamiento digital, porque hay todo un grupo de capítulos y de médicos que se integran al diseño y a la participación. Y por el otro lado, porque la perspectiva cambió, lo que estaba ocurriendo hace un año es muy diferente a lo que tenemos ahora enfrente. Entonces, esto es una revisión precisamente desde esa nueva perspectiva. ¿Qué es lo en dónde estamos parados ahora? Bueno, fíjense, veníamos en una trayectoria de congresos presenciales y, de un momento a otro pasamos a un congreso, de tipo virtual. Esto implicó cambios en ese transcurso del año en lo que estuvimos planeando y desarrollando, implicó cambios. Yo creo que el cambio más significativo que pudo ocurrir en este siglo y en este año, que no podía haber ocurrido de igual manera en otros, es que las actividades de los espacios públicos sí pudieron pasar al espacio doméstico. Aquí, revisando material y un poco reflexionando la experiencia, estamos viendo que históricamente las pandemias se olvidan, o sea, la experiencia acumulada tiende a olvidarse. No así como las guerras, nosotros tenemos en perspectiva siempre la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la de Corea, la de Vietnam, etcétera. Algunos terremotos o fenómenos de ese gran tamaño, pero las pandemias no se tienen como consolidadas en el recuerdo colectivo. Entonces, encontramos una imagen que lamento no compartírselas, donde en 1920, ante una pandemia de polio, una epidemia de polio, se usó la radio. Para educación están los niños sentados alrededor del radio, escuchando la clase. Y sin embargo, eso no se rescata y se recupera. Lo que sí ocurre es que los diseños arquitectónicos y los espacios públicos sí cambian radicalmente. Lo interesante aquí que el espacio público ahora no solo es real, es físico, sino que es virtual. En el espacio físico, pues encontramos que las casas van a necesitar adaptación para otro tipo de tareas, o para compartirla simultáneamente en todos los miembros de la familia, y requieren en principio más ventilación, más luz, pero tenemos la compañía de los espacios virtuales. Entonces creo que básicamente eso cambia en el entorno social. Eso hace que intentemos, todo esto viene avanzando desde principios de siglo o incluso antes, pero no se había notado. Algo que es relevante son las teleconsultas médicas, algo que los médicos eran muy reacios a hacer. O sea, yo no te puedo consultar por teléfono, etcétera. Y ahora parte de la consulta ocurre
en un proceso virtual. Y eso es muy interesante porque es posible y a la vez tiene sus limitaciones, igual que el teletrabajo. El teletrabajo tomó extremos, por ejemplo, de llevar el control presencial a lo virtual. Entonces hay empresas que les pidieron a las personas tener prendida la cámara durante todo el día para ver que no se movieran de su mesa, ¿no? Cosa que tampoco es ni normal ni aprovechable en los espacios virtuales, ¿no? Evidentemente, pues cambiaron nuestra forma de reunirnos familiar y socialmente y tuvimos contacto tanto necesario como el urgente, como el de duelo, como el de convivencia a través de reuniones familiares. Esto sí, si bien es importante, es como un enriquecimiento del espacio humano. No lo veamos como una limitante. Sí pensando en que lo social es lo natural, lo social y lo intelectual, el conocimiento es lo naturalmente humano. Y hay un investigador en Estados Unidos que estudió a los niños de casi desde los 80, 70, 80. Y lo que se da cuenta es que la tecnología provoca que la capacidad intelectual de los niños, en especial la emotiva, la empatía, se retrase, su desarrollo se retrase. Entonces un niño de 12 años hoy, empáticamente es como un niño de 8, es más egoísta, es más individualista, etcétera. Entonces no todo es ganancia. El otro cambio fuerte es el e-commerce, o sea, la posibilidad de tener toda la mano a través de no ir a las tiendas, ¿no? Y el otro potencial que se demostró que podía ser posible es el e-learning, o sea, la enseñanza. Las escuelas son factibles y demuestran que pueden funcionar a partir de lo virtual. Y algo más complejo que empieza a darse es el teatro y los conciertos en streaming. Y empiezan a tomar otras dimensiones. Creo que la última experiencia hace 15 días la hizo precisamente Ignacio López Tarso. Presentó tres obras, tres funciones, las cuales grabó, o sea, la función era en vivo, pero el plus es que al terminar la función él se sentaba a platicar con el público y a contar, tener a alguien de ese tamaño platicando sus experiencias, pues no siempre se da. El, eh, por ejemplo, el formato de los conciertos que aportan otro tipo de ingresos y que ahora se ven más limitados por las funciones de los repositorios musicales, pues se enriquecen a través de estos contactos en vivo, ¿no? Entonces sí hay cambios y son intentos, todavía no estamos consolidados. Bueno, lo mismo pasó en el Congreso y yo denoto por la sesión anterior que hay una sensación en ustedes de que el resultado fue satisfactorio, exitoso. Entonces aquí hago un recuento de las cosas que pasaron que claramente son el plus que tiene el colegio. Lo primero es el uso de redes y las páginas de lanzamiento que se llaman, que ya implican que yo tengo toda la mano desde que yo arranco el Congreso, realmente lo arranco con una página, pero una página donde se puede cobrar, donde se puede uno inscribir, donde uno puede consultar qué va a pasar, donde uno puede platicar anticipadamente con los expertos. Si bien todavía hubo detalles de consolidación en la integración, el servicio sí fue dado. O sea, sí hubo posibilidades de inscripciones de becas, de identificación de participantes, de su registro, etcétera. Eso es un aporte claro en un avance en términos del presencial. La otra es que se asumió totalmente la modalidad de e-learning. O sea, esto implica no solo pasarlo presencial a la distancia, sino el cambio de formato. Y el concepto del Congreso es e-learning, exactamente. El otro concepto, que este fue un logro muy interesante, que fue asumir que las conferencias corrían un riesgo si se transmitían en vivo y se lanzaron a través de video, de un efecto multimedia, donde el concepto de video no es que el expositor exponga, platique su conferencia, sino que la desarrolle para el medio, de tal manera que es un video, no es una conferencia grabada. Y el concepto más fuerte creo que fue el soporte en el que se ofrecieron los videos, que se le llama streaming, o sea, material bajo demanda, ustedes lo conocen porque está el Spotify, etcétera, están, bueno, los servicios de televisión, etcétera, de series, y era una barra
de acceso, en el cual ya no había un orden ni una prioridad ni una limitación. Yo podía entrar a cualquiera de los videos que estaban ahí grabados. Las actividades se planteaban de manera síncrona, fueron las videoconferencias, que es la herramienta de moda, pero que no, aquí el plus es que no se agotó, el Congreso no se agotó en las videoconferencias porque ya venían con los videos e iban hacia otro proceso de cierre. Entonces, la oportunidad que se tuvo en las videoconferencias de tener gente que de otra manera difícilmente hubiera podido estar con nosotros y dando pláticas de enfoques muy interesantes. Yo encontré, desde mi experiencia, aspectos metodológicos creados por los expertos del doctor Hem, en ese caso, que puedes poner una metodología, o aspectos técnicos. El doctor Negrete, cuando participa en la videoconferencia, no explica la parte médica, explica la parte mecánica. Y eso es muy difícil de ver y de comprender y de saborear incluso. Entonces él explica el por qué en una cirugía o antes, ante un daño, el, una pierna se encoge o se alarga o se ajusta, etcétera, pues desde el punto de vista de la ciencia física. Y eso fue muy interesante. Entonces, creo que las videoconferencias abrieron otro espacio, aunque a mí me queda la reflexión que no, así como el video tenía un formato ya muy claro, las videoconferencias se expandieron a una serie de formas diferentes que abarcan otro tipo de cosas que no son precisamente mesas de expertos, ¿no? La comunicación que fue posible experimentar, que fue a través de chats y correos, y que todavía no se multiplicó en la medida de alcanzar a atender de manera más particular a cada aportación. Y en lo último, la integración, lo que ocurrió al final, ¿cómo fue posible que a través de una infografía se dieran las conclusiones del Congreso y no tanto porque se escribió un resumen de conclusiones? Es esto que les enumero, que son 7 cosas, no es poca cosa, ¿eh? Eh, Esto puede tardar años en ocurrir porque la gente necesita culturalmente ir evolucionando. Y creo que la bondad que tuvo el conjunto de equipo médico que lo organizó y que participó es que fue flexible al adaptarse a esto. Sin embargo, bueno, aquí encontramos los aportes centrales. Ortonet como concepto es un potencial brutal, ¿eh? Ese Ortonet es una marca que incluso se debía de registrar como el concepto de Netflix, que es un concepto igual que a Kleenex. El pañuelo facial no se llama pañuelo facial de papel, es Kleenex. Pues los videos bajo demanda en ortopedia son Ortonet, y eso es muy interesante. Los conversatorios como concepto de que platique la gente como de colega a colega, de tú a tú, y me puedas decir qué has vivido y qué errores has tenido, etcétera. Y el concepto de síntesis, que incluye un trabajo de inteligencia muy fuerte para sintetizar una idea en una sola plana, y no solo a través de texto, sino a través de imagen. Creo que esos son los aportes. Bueno, no nos quedamos ahí, ya en un momento les explicarán, pero ese círculo café implica la ampliación de los conceptos del Congreso a talleres, simposios y otro tipo de carteles y presentaciones electrónicas. Esto es muy interesante porque implican la apertura de potencial, pero no es lo único. Tenemos el tercer círculo, que es el círculo verde, que es para dónde vamos. Bueno, para no hacerla muy complicada, y creo que este es un ámbito complejo, pero es un ámbito ya vivido. Ese círculo nos lleva a la evolución de las computadoras hasta la evolución de Internet. Y creo que esa distinción ya no es posible ahora porque todo está conectado. Todo es conectado. Nosotros ya no funcionamos con un dispositivo que no esté conectado a la red. Sin embargo, la computadora en sí mismo, como fue las primeras computadoras personales de Apple, los servicios de IBM, en la creación de Internet misma, nos han llevado al concepto que logramos crear en el Congreso virtual, son el concepto de repositorios tipo Netflix o Spotify, y el concepto de uso de redes, de procesos complejos a través de redes, como fue el uso de Zoom, de videoconferencias, etcétera, ¿no? Pero no es lo único.
En términos educativos, existen ya los e-books, que ya son la posibilidad de todo manejarlo sin papel. El otro concepto que se va a ir dando, es un concepto complejo, se va a ir dando, pero es que cada vez los servicios tienen que ser más personalizados. De hecho, la forma en que se organizaron los videos dio la posibilidad de una selección personal que sería muy interesante ver las rutas que siguió cada persona para ver por dónde va. Y, por supuesto, lo que empieza a aplicar, que es la impresión en 3D, que esto ya se hace desde um, bueno, hasta construcciones completas, edificios, etcétera, y desde las cosas más insignificantes como tornillos, etcétera. El otro concepto es la certificación. Yo me puedo certificar por pequeños bloques. O sea, si yo quiero una certificación amplia, o antes si yo quería una certificación, me iba a los posgrados, a los diplomados. Los diplomados no tienen reconocimiento oficial igual que las maestrías, pero me iba a las especialidades, me iba a las maestrías y a los doctorados. Hoy no. El Congreso, si se afina y si se pule en términos de aprendizaje, va a tener la posibilidad de hacer certificaciones más focalizadas. La otra posibilidad es el contacto entre las cosas, Internet de las cosas, que nos va a permitir vivenciar en términos de imagen lo que está ocurriendo con una operación, etcétera. Igual que los laboratorios que ya no solo van a ser virtuales, sino son remotos. O sea, y esto tiene que ver con las operaciones. Yo puedo operar de manera remota, haciendo también de manera virtual. La realidad aumentada, que es algo que todavía no tocamos, que ya vivimos de manera de diversión, pero que nos va a permitir explorar otro mundo de experiencias, viendo, por ejemplo, las operaciones en volumen y viendo los procesos. Otra cosa que tendríamos que explorar son los recursos educativos abiertos. O sea, el Congreso no tendría que estar limitado a los aportes de la gente que participa, sino podría intercambiarse entre congresos material y enriquecerlo, ¿no? Y por supuesto la telepresencia, que es la posibilidad de estar en tiempo real, no solo ya viviendo de manera intelectual el proceso, sino de manera emotiva. En estas últimas semanas ya vi una competencia de pesas para calificación nacional, ya transmitida por video y calificada por jueces en video. Entonces es el camino. Y el otro más complejo que estamos viviendo y que a lo mejor no tenemos conciencia, son estos tres elementos: el machine learning, el big data y la inteligencia artificial. Bueno, el machine learning es la posibilidad de que las máquinas aprendan y vayan corrigiendo y vayan enriqueciéndose a partir de la propia experiencia de los millones de usuarios que están haciendo uso de un determinado recurso. El Big Data, pues ya lo vivimos, porque ese es lo que hace Twitter, lo que hace Facebook, al evaluar, al calificar lo que ocurre, el sentimiento de un día, por ejemplo, el día del terremoto del 2017, el sistema pudo calificar a través de las palabras que se expresaban el nivel emocional de tristeza que había entre la población de las comunidades de Twitter. Hubo una investigación el año pasado, antepasado, entre Tech Milenio y, y Twitter, donde los alumnos autorizaron el acceso a la red, y ahí se pudo medir los niveles emocionales de los alumnos en los diferentes tiempos: el inicio del curso, los exámenes intermedios, los exámenes finales, las situaciones sociales que podían pasar. Y eso solo es posible que se puede captar en un solo instante millones de datos. Y por último, la inteligencia artificial, que es todo el proceso donde las máquinas empiezan a actuar de manera inteligente con las personas y empezamos a abordar. Esto ya lo vivimos en Google. Cuando uno hace una búsqueda, elige uno una imagen y abajo, si ustedes lo ven, salen imágenes semejantes. Esto es posible porque ya se puede identificar imágenes, formatos de imágenes por computadora. El procesamiento del lenguaje natural, que también es posible a través de textos, saber qué dicen los textos y poderlos definir. Y lo que estamos viendo ya con Alexa, por ejemplo, es que es reconocimiento de video, audio, y que nos lleva un potencial de... Solamente todo esto va a caer en aspectos de mercadotecnia. Y los modelamientos predictivos, donde ustedes ven ya que en su página, si ustedes buscaran algún viaje, cuando vean el periódico,
a los laterales van a aparecer anuncios de compañías de turismo, de hoteles, de aviones, etcétera, porque ya se está haciendo un modelamiento predictivo. Entonces, todo esto no está lejos, está al alcance nuestro y es parte de lo que se va a ir incorporando en términos de los congresos. El, pasando a la situación actual, ¿qué es cuál es la coyuntura en este momento? Uno, que los modelos de congresos o cualquier actividad colectiva está trastocada. O sea, todas las actividades colectivas presenciales, como sería el teatro, los espectáculos, los conciertos, los congresos, etcétera, que son de un corte masivo, están tocados. O sea, ya no van a poder ser igual de ninguna manera. Con todo, pues hay un regreso a la presencialidad. Es decir, no hay... mmm, esto se va a tener que... Las pandemias tienen su ciclo y esto va a concluir y vamos a regresar a las actividades normales pero diferentes. Uno de los impactos va a ser las modalidades mixtas en las actividades colectivas. O sea, los congresos, los conciertos van a empezar a ocurrir mucho antes del concierto mismo. Aquí resalto nada más una característica de las modalidades a distancia, que es el aprendizaje ubicuo o ubiquitous learning. Esto ya se viene aplicando en la Unión Europea e implica que una persona que se inscribe en una universidad en un curso presencial, si tiene que cambiar de lugar donde radica, él simplemente sigue tomando el mismo curso, pero a distancia. El TEC de Monterrey, esto lo comentaba en la sesión anterior, a raíz el TEC de Monterrey Ciudad de México, a raíz del 2017 que perdió sus instalaciones del temblor, eh, hizo una reconstrucción que no tenía que ver todavía con la pandemia, pero los salones ya no son salones como los conocemos, son otros espacios más flexibles, ya no son salones donde tienen su mesa para escribir, etcétera. Y una de las características que tienen cámaras, que cuando se prenden, las cámaras siguen al expositor y siguen el pizarrón electrónico. De tal manera que en este momento de pandemia va a ser muy fácil una incorporación parcial, porque una parte de alumnos pueden ir a tomar una clase presencial mientras las otras lo están siguiendo porque está todo dispuesto para tomarlo a manera remota. Entonces, es otra de las características. Algo que avanzó el Congreso, por ejemplo, fue en la flexibilidad. O sea, el Congreso se reconstruyó y ya no tenía horarios fijos más que los conversatorios, lo de la inauguración y la clausura, y todo fue flexible. Aquí Big Data, por ejemplo, es importantísimo porque el rastreo de lo que hizo, no por seguir a una persona, sino por seguir el conjunto de actividades, nos da claves de cómo deben de organizarse exactamente para atender a públicos focalizados. Por ejemplo, la CUAED, que es la instancia de formación de la UNAM, tiene claro que los profesores, el gran cúmulo de profesores, puede tomar los cursos y acercarse o sea, realizar sus actividades, ya sean asíncronas o síncronas, después de las 7 de la noche. Entonces el tutor no sirve tanto de día como que esté conectado en el momento de las 7 a las 10, por ejemplo, porque cualquier correo que llega le va a ser contestado al profesor de inmediato y ese profesor puede hacer su tarea el mismo día y no esperar otro día para resolver. Esto es la flexibilidad y la flexibilidad tiene que ver con Big Data y tiene que ver con ese seguimiento que pues las empresas nos hacen con el fin de vendernos cosas, ¿eh? No por otra razón. Dice una máxima ahora en las modalidades de mercadotecnia. Si tú no pagas por el servicio, es que tú eres el producto que se vende. ¿Eh? ¿Y qué es lo que hacen las empresas como Facebook, Twitter, que se han sido los grandes pleitos legales? Porque los datos del usuario son los que ellos venden. Realmente el servicio, lo que les cuesta el servicio lo multiplican con las ganancias de esos productos que ellos obtienen a partir de la gran analítica de datos, ¿no? Y por el otro lado, la ampliación de los usos de los medios digitales con otras formas de comunicar. Aquí vamos en dos sentidos. En el producto mismo,
que sería que el material multimedia va a pasar a la animación, a la realidad virtual y a la realidad aumentada. Y por el otro lado, formas de comunicarnos que se van a dar entre pequeños grupos, grandes grupos, etcétera, ¿no? Bueno, y los retos para desarrollar competencias y formas de aprender. Está, digamos, por no decir que se ha caído, se está reestructurando dramáticamente la forma de certificar. Yo les pongo un ejemplo, toda la comunidad empresarial, clústeres, los clústeres de Querétaro en aeronáutica, ya su proceso de elección no califica por edad ni por puntos académicos, califica por competencias. Entonces, el reto de calificar está dado ya en otras medidas porque no me importa si una persona tiene 60 años o más, lo que me interesa es que esté calificado para resolver el problema que yo tengo enfrente. Y entonces los contratos se flexibilizan y el reto de formarme, sobre todo para los jóvenes, tiene otras complejidades, ¿no? Bueno, ¿cuál es la encrucijada ahora? Lo que ocurrió en la pandemia no fue una transformación digital, fue una emigración de analógica por pandemia. ¿Eso qué quiere decir? Que yo como, sobre todo en la docencia, yo como docente voy a hacer lo mismo, pero ahora con las videoconferencias. Voy a calificar igual, voy a controlar igual, etcétera. Esto generó ya una presión, no hay estudios todavía suficientes ni interesantes sobre la ansiedad que provocó en el grupo docente y la necesidad de regresar a sus rutinas presenciales. Esto no es realmente una transformación. La transformación digital es otra cosa. Y ese es a lo que apuesta el colegio a través de su conceptualización del Congreso. Entonces, la transformación digital realmente es hacer que todo lo posible sea digitalizado de tal manera que el proceso concluya de principio a fin a través de personas, pero a través de todo un proceso digital. El ejemplo más claro es Amazon. Amazon, desde que uno pone en contacto hasta que entrega y después de la entrega, está controlando su proceso en un proceso totalmente digitalizado. Bueno, ¿cuáles son los 4 pilares que son los elementos que se analizan en el curso como perspectiva a futuro que ya es presente? Lo primero es el Internet de las cosas, que es la conexión de los objetos entre objetos. Ya no hay necesidad de intervenga eh, alguna capacidad humana en vivo. El ejemplo más claro lo vamos a tener ya casi de inmediato, que es el control del tráfico de las ciudades por medio totalmente de Internet de las cosas. Esto implica que yo llego a un crucero y el semáforo va a funcionar, o sea, el tiempo de verde va a depender del número de carros que haya sobre la arteria en ese semáforo y en los anteriores y con respecto al otro crucero. Es decir, si hay 3 carros, el semáforo se va a poner en verde solo para dejar pasar a los 3 carros que están y se vuelve a poner en verde para el otro perpendicular para que pasen los 80 carros que están y se va a permanecer ahí hasta que haya otros carros en el transversal. Eso es IoT, pero IoT también es la posibilidad de controlar procesos agrícolas, procesos de transporte. Vienen transportes tipo gusano, que son transportes colectivos, pero que de cabinas que se conectan. Entonces, en la hora pico va a salir un tipo tren con 6, 7 cabinas, pero a la hora de servicios menos pesados, basta con que esté circulando una cabina. Los carros totalmente manejados, automatizados, etcétera, vienen eso. Y en la medicina también viene la conexión entre aparatos, entre los sistemas de medición y las computadoras donde ya no interviene el médico solo para ver los reportes diarios, que ya se empieza a hacer eso común, ¿no? Bueno, Internet de las cosas también interviene en los congresos. El otro factor que ya lo vivimos plenamente y que es transparente es el cómputo en la nube. Nuestras computadoras ya casi no tienen nada o no deberían de tener. ¿Se acuerdan que en principio las laptops eran limitadas? Tuvimos que comprar una memoria externa, luego para intercambiar usamos los USBs y ahora ya no es necesario los USBs porque simplemente los subo el material al drive y cuando yo llego a otro lado me conecto y bajo el material. Bueno, todo esto ya no implica que mi computadora pues nada más va a procesar lo que tenga y todo puede estar
en la nube, e incluso más seguro, porque si yo pago una nube privada, un servicio de repositorio privado, me garantiza primero que la información no se pierda. Segundo, que la información no me la piratee nadie, que no sea invadido, etcétera, ¿no? Entonces creo que ahí es el otro puntal de lo que ya estamos viendo. Y parte del congreso que tuvimos fue posible porque los videos estaban en la nube. Ni siquiera estaban en los servicios de intermeeting como proveedor, no estaban en su computadora, estaban fuera de sus equipos. Se tenían servidores, pero los videos no estaban colocados en las computadoras de intermeeting. Bueno, el tercer punto ya lo comentamos, es el Machine Learning. Es la disciplina que incorpora eh, a través de algoritmos los datos de los ordenadores. Aquí viene un primer ejercicio en el caso de los videos, la evaluación en 2020 se hizo a través de un cuestionario general. Ahora estamos planteando un cuestionario más específico del temario que realmente evalúe el conocimiento clave y nos arroje datos tanto para certificación, para acreditación del Congreso, como para explorar los alcances del material y de la participación de la gente. Entonces, eh, no es Machine Learning todavía, pero pues para allá vamos, ¿no? Y por último, el Big Data, que es el manejo de grandes datos, cantidades de datos, que también es parte ya del Congreso virtual. Bueno, en este sentido, el curso que algunos tomarán nuevo y otros retomarán, eh, comprende las implicaciones del mundo digital con nuestra experiencia cotidiana. O sea, uno no entiende el mundo digital si no hace la distinción de lo analógico y lo digital. Y creo que ese es un primer esfuerzo del curso y lo que nos lleva a entender el potencial de los recursos multimedia, que es el otro tema fuerte del curso, en términos de niveles de características de audio y video y la capacidad de interactuar a través de simuladores o animaciones, etcétera. O sea, la imagen no solo nos es útil cuando la vemos, nos es más útil cuando interactuamos con ella y la cambiamos, que es el caso de los simuladores y es lo que se explica en el curso. Y el otro punto sostén clave es las herramientas comunicacionales que son posibles a través de la conectividad. O sea, ¿qué hago para comunicarme uno a uno? ¿Cuándo lo hago bien, por ejemplo, en WhatsApp? ¿Cuándo estoy abusando de WhatsApp porque WhatsApp no me da? ¿Cuándo es el correo suficiente y cuándo el correo, sobre todo a los millennials, ya no es suficiente para comunicar? ¿Cuánto tiempo debe durar una videoconferencia? ¿Cuándo es útil? ¿Cuándo excedo ya su uso o cuándo lo subutilizo, por ejemplo, ¿no? Todo eso lo vamos a tocar el lunes en la videoconferencia. Y por último, que sería el cierre, es cómo ser partícipes de la producción de mi material, sobre todo en específico para el Congreso. En términos de temas, los temas son 7 que se han ido abriendo en el curso, que ustedes ya tienen acceso, que es del mundo analógico al digital, lo que implica manejar la información en la computadora para diferenciarlo de que implica manejarla en Internet, qué son los ambientes virtuales para aprender, o sea, esos ambientes tipo Congreso, y qué hace una comunidad de conocimiento. Creo que aquí detenernos un poco es importante porque al final el colegio cumple cuando promueve procesos de aprendizaje, pero cumple más cuando se da un intercambio de conocimientos expertos, que para eso está el colegio, para conectar expertos con expertos, ¿no? Y la trascendencia de las redes sociales, que no todo es Twitter y Facebook, están las laborales, por ejemplo, como LinkedIn y otro tipo de redes, ¿no? Y por último, cierra el curso con Internet del presente y el futuro. En términos de alcance didáctico, el taller es un taller ejecutivo. Está hecho como para que ustedes lean pequeños fragmentos, que es como se lee Internet. O sea, está hecho para leer como se lee Internet con mucho material audiovisual externo, que son los recursos externos, para que ustedes conozcan y vivan la experiencia, no de comprender lo- los términos informáticos, sino comprender para pensar diferente. Y en un momento vamos a abrir en la semana que entra espacios de intercambio que ojalá podamos hacerlos efectivos y ustedes vean cómo se modera y cómo se dirige
un foro, que sería el elemento esencial, y estas sesiones para analizar el vínculo con la realidad, ¿no? Que ustedes tengan la oportunidad de discutir y de analizar. Bueno, atrás de este proyecto están Adrián Valencia, en términos de la tecnología y términos sobre todo los recursos multimedia, y José Carlos y yo, en términos del diseño didáctico. Eso sería la exposición de hoy, y yo abriría el micrófono para que ustedes puedan comentar. Y no sé si sigue una exposición del doctor Tobilla. Entonces abro el espacio para que ustedes comenten. No, pues sí, solo comentar que nos falta tantísimo por aprender, ¿no? Sí, exacto. Sí, la verdad es que sí tenemos que seguir tomando los cursos porque sí nos falta mucho. No manejamos todavía ni siquiera a veces los conceptos, ¿no? Sí, y yo creo que esa distinción entre los conceptos y el diseño es muy importante porque la tecnología ya no la vamos a alcanzar, los que diseñan van muy adelante, pero los usos los inventamos nosotros. Entonces, lo importante del Congreso, por ejemplo, que el Congreso virtual no existía y ahora existe como un concepto del Colegio de Ortopedia y es diferente a otros. Entonces, en los usos sí podemos avanzar mucho. Claro, claro. No sé, el maestro García Pinto, la doctora Ana o alguien quiera comentar algo. Buenos días a todos. Buen día. Bueno, Sí, la perspectiva que hoy nos muestran es completamente distinta a la del año pasado. La del año pasado, pues, era el inicio de una aventura, de la aventura digital. Eh, Me gustó mucho la frase que acaba de comentar eh, ponente, de que los usos los damos nosotros, o sea, ahí está la tecnología. Entonces corresponde a nosotros ser la gente pensante, la gente creativa y aprovechar esos recursos para nuestro propio beneficio. Creo que tuvimos un muy buen comienzo y este año el plan es mucho más ambicioso, es la inclusión de talleres, la inclusión de la exposición de carteles. Esto se tiene que conjuntar de una manera que se pueda reducir a pocos días de exposición. Nuestra nueva meta, mejorar todavía más el Congreso del año pasado. Pues este es un trabajo que requiere la participación de todos. Sí, así es, maestro. Wow. adelante, alguien más que Sí, quiera aportar. efectivamente es un poquito diferente al curso del año pasado, obviamente por la experiencia que ya se tuvo, ¿no? Y la organización del anterior. Y yo creo que esto nos va a fortalecer en la preparación de los temas y de la organización sobre todo. Entonces, iniciaríamos el lunes, ¿no? Con los temas que ya comentó el ingeniero Laguna. Correcto, ¿Sí? correcto. Yo quería comentar que sí, esto de cómo ha cambiado lo digital del año pasado a este, ¿no? O sea, el año pasado primero no sabíamos qué iba a pasar, todo se volcó a digital, pero también creo que llegamos a un punto en el que había 10 webinars todos los días, ¿no? Entonces, esto de darle un giro con lo de, o sea, que el Congreso sea más interactivo, ¿no? Que puedas estar platicando con el profesor, creo que eso es bastante interesante y todavía hay que tratar de explotar más esta parte, ¿no? Tener cierto recurso que a lo mejor no lo tienes en presencial, porque probablemente pues esta parte digital no acabe de terminar nunca, ¿no? Aunque volvamos a lo presencial, creo que buena parte de lo digital se llegará para quedarse y entonces saber explotar este recurso. Sí, lo que dice doctora es muy cierto, en términos no es lo mismo, en muchos casos se quiere hacer lo mismo y no es lo mismo.
Yo haría referencia a las telenovelas. Si ustedes prenden la tele hoy y ponen un capítulo de cualquier telenovela, le van a entender, porque ya conocen el formato y conocen la estructura. Ya saben que hay un villano que va a tratar de separar a la pareja y al final se quedan felices y contentos. Ese es lo que tenemos que entender. Y exactamente, saturar de webinars no es lo óptimo, porque la conectividad obliga, por un lado, a usar la imagen, no solo la voz, a usar la imagen con más fuerza, toma mucha fuerza la imagen, y a medir los tiempos de otra manera. Claro. Y el concepto que cambia en tiempo, es, que es el que usted ya tiene asimilado, es lo síncrono y asíncrono. Pero ahora viene la duración. Entonces, un alumno de bachillerato, que es lo que está pasando ahora, soporta muy bien una clase de 50 minutos, pero en línea no. 50 minutos es demasiado. Entonces, la gente se queja porque los muchachos están abriendo sus teléfonos, cerrando las cámaras, etcétera. Pero no es culpa de ellos, es culpa del formato. Yo empecé, aquí José Carlos y Adrián no me hagan mentir. Empezamos, no, yo no, yo tengo un poco más de tiempo. Se hacía un video educativo que duraba 1 hora en los 70s, 80s. En los 90s ya se hacían de 20 minutos o 10. En el 2010, el último proyecto que trabajamos, lo mismo que se decía antes en 1 hora, lo teníamos que decir en 2 minutos. Y es increíble la velocidad de las cosas. Y bueno, la mejor muestra son los podcasts. Un podcast de 10 minutos es demasiado. Entonces sí hay que cambiar. Lo que dice el doctora King es muy cierto. Hay que explorar los formatos. Y la diferencia es que uno demanda, ya uno no recibe, uno demanda. O sea, a mí me pones 80 videos y yo voy a demandar 5, 4, y si me gustan y tengo éxito, voy a mandar 20 y me voy a quedar ahí más tiempo, pero porque yo lo demando. Y atrás de eso está la medición, el Big Data, el rastrear que estamos haciendo, ¿no? En beneficio nuestro. Gracias, doctora Ana. ¿Alguien más? Doctor Tobilla, no sé si hay alguna. No, 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 creo que quedó bastante claro. Yo creo que lo que hay que hacer es continuar con estos, introduciéndose pues a estas pláticas, a estas conferencias, para irlo haciendo práctico al día a día, o sea, trabajarlo ahora con nosotros mismos. Como usted comentaba hace rato, me llamó la atención lo de las videollamadas para consulta. ¿Qué tanto está permitido legalmente? Ahí, quienes nosotros Todo un tema trabajamos, eso. trabajamos en una maestría de Derecho en Infotec, que es un centro público de investigación. Se tenía una maestría, ahorita con los cambios de política se ha reducido mucho, pero había una maestría de Derecho en TICS. Okay. Fue la única maestría que existió durante muchos años y aún es la única. Y había una premisa: la tecnología, la parte legal nunca va a alcanzar a la tecnología. Eso lo dicen los abogados. Sí, sí, exacto. Esto es muy fácil. Si alguien roba un material y la ley lo acota, los hackers van a inventar otra cosa para robársela de otro modo. Por eso la ciberseguridad avanza en términos enormes. Entonces, en derecho, sí es clave la parte legal, pero en todos los aspectos, la propiedad intelectual de los materiales es importantísima, el derecho a la privacidad, el alcance legal que puede tener un acto, no solo médico, sino de un ingeniero, por ejemplo. Sí, claro. ¿Sí? Sí. La validez que tiene la misma educación. ¿Por qué certifica? Miren, yo estudié pedagogía en el sistema abierto del UNAM y mi título es del presencial,
porque legalmente hasta la fecha no hay forma de empatarlos. Entonces yo a distancia no puedo llevar más de 4 materias, llevar 3 o 4. En presencial eran 6 o 7 y el sistema me equiparaba 2 materias por una. Y yo la estudié en 1994, ¿eh? Y es fecha que todavía no se empata. Entonces, y creo que es importante en todos los aspectos ir al aspecto legal y tratar de fundamentarlo, ¿no? Es importante es importante este dato, ¿no? No sé qué tanto. Miren, en términos de conocimiento, toda la información que ustedes generan en una consulta médica tiene tanto valor como la práctica médica, ¿eh? Como el conocimiento científico. No sé si ustedes saben que hoy en día, el 90% del conocimiento, perdón, a ver, lo voy a decir diferente para que sea más claro. Solo el 10% del conocimiento está en bibliotecas. El conocimiento valioso no está en bibliotecas. ¿En dónde está? En la cabeza de la gente, en las rutinas de las familias, en las rutinas de las empresas, que son lo que hacen la empresa y no otra cosa. Les pongo un ejemplo. Las recetas de la abuela. En mi caso, mi familia de abuelos se dedicaba a hacer el dulce regional, el dulce, la conserva, el camote, etcétera. Y había un cuaderno manuscrito que hizo la bisabuela. ¿Cuánto valdría ese cuaderno hoy? No sé. El cuaderno no lo encontramos. Pero eso tiene un valor enorme, enorme. Entonces, el conocimiento que ustedes tienen, miren, cuando yo vi, y ahorita no me recordé el nombre del doctor, pero en una de las videoconferencias le preguntan al doctor, ¿usted qué opina de esto? Miren, la teoría dice esto, pero los 100 casos últimos que yo he visto en el hospital tal, me dicen que la realidad es esta. Ese conocimiento no está escrito. Un día me preguntaban a mí, ¿qué tanto de las teorías educativas se aplica en la modalidad de distancia? Pues les digo, casi ninguna, porque hay que improvisar todo. Entonces, estamos en eso. La consulta médica tiene mucho valor en términos de conocimiento y eso no está recuperado ni sistematizado. Claro, pero algún día puede ser más legal, ¿no? Como usted dice. Tiene que Javier, ser legal. así es. Javier, no sé qué opinas tú. Sí, te digo que es todo un tema, porque de hecho, en unas pláticas tratan precisamente en el capítulo de peritos y cuestiones legales, ahí se toca mucho esto, Raúl. Y yo creo que esto va a ser tema también de este año, porque Sí, tiene claro, cierta, hasta cierto punto, cierta validez, sí, ¿verdad? claro, Porque claro. todo lo que, ahora sí que lo que digamos ahí, se nos puede revertir. De Sí, hecho, si lees unos capítulos o artículos de los americanos, ha habido demandas hasta por recetar paracetamol, así es, ¿sí? sí, Ujú. Y sí. documentado, ¿eh? Este doctor, médico general, tuvo que echarse, uno, perder de ejercer su profesión 1 o 2 años y meterlo a la bote como 3 meses. Voy a buscar el artículo y te lo voy a enviar. Pero Órale, ¿cómo hacemos que ante un sistema tan complejo como es el humano se tenga un 100% de certeza? Es imposible. Así es. A mí me impresiona mi cardiólogo. Yo entro y me dice, usted comió antier camarón. Está comiendo mucha carne, no está tomando tal cosa. Ese es un conocimiento práctico increíble, porque además es cierto lo que parece que estoy con un adivino en ese aspecto, ¿no? Cuando va a los No, estudios, me sale en carísimo nuestra los área, estudios en que... nuestra área además se requiere tocar, palpar, sentir. O Exacto, sea, podría uno exacto. decir algo para el dolor, pero la verdad, si no lo exploras, yo lo que lo comento, le podría orientar en un principio, pero para ver una lesión, pues nosotros con nuestra área, ahora sí que necesariamente, prácticamente es presencial, ¿no? Ese conocimiento no está en bibliotecas. Por eso es importante que en los médicos se hagan las residencias médicas. O sea, la carrera de medicina no es igual a todas las demás. Yo me Sí, aviento libros de fisiología y de anatomía y después me voy a práctica médica porque no hay otra forma.
Claro, Yo no he encontrado un reto más imposible de resolver que la anatomía y la fisiología de la carrera veterinaria. ¿Por qué? Porque un pollo no se parece a una rana y una rana no se parece a un elefante. Y entonces, de los puntos más débiles de la carrera veterinaria es la fisiología. claro. Es Aquí, claro, es de impresionante. mucha ayuda lo que estábamos haciendo, lo que estás proponiendo, es muy importante y para el conocimiento, sin duda, creo que es de las mejores ventajas que tenemos como médicos. Antes era bien difícil acceder a los libros. Yo alguna Ujú. vez me acuerdo a un doctor que no digo quién, le comenté, oiga, no puede verse este libro, empezaba la plastilla del ligamento cruzado y cosas nuevas. No, ¿cómo voy a dejar este libro de mi maestro y todo? Y ahora, la verdad, con esta facilidad que tenemos de meternos al internet, podemos contactar hasta el maestro del libro en el título, ¿no? Sí, sí, Si sí. fuera Usted, necesario. nada más como ejemplo, vayan a la infografía que quedó ahí almacenada del doctor Negrete, de su videoconferencia. Lo que él dijo ahí no está escrito. Sí, ¿no? Claro, claro. No está escrito en, yo les garantizo, no está escrito en ningún libro. Ujú. Muy bien. Y bueno, Pues, a ver, el mundo es infinito, porque ahora se cruza la medicina con la ingeniería. Y así un es. ingeniero tiene que saber medicina para diseñar los aparatos. Sí, Entonces, el camino, a mí me encantó ver las videoconferencias por todo el conocimiento que ustedes mostraron, ¿eh? Cualquiera que veamos. Sí, claro. Sí, se brindan los compañeros para dar los temas y el conocimiento, que es lo más importante. Ujú. así es. Bueno, no sé si por el tiempo cortamos. Sí, Sí. Pues bien, listos para el próximo lunes. Nos así vemos el es. lunes y está abierto el curso. Ya tienen sus claves, cualquier cosa. Creo que el contacto más viable es con Claudia, si algo, Claudia. por favor. Les Sí. agradezco su tiempo y su atención. No, al revés, muchas gracias, ingeniero. Gracias. Gracias, hasta la próxima Hasta semana. luego, buenos días. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego a todos. Bye. Igualmente Bye. que esté muy bien. Hasta luego. Gracias, Claudia, A ingeniero. ustedes, buenos días. Buenos días. Sí, gracias, Clau. Cuídate. Gracias, Andrés. Bye. Adiós. Hasta luego. Bye. Bye.